Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Y así como está de pie, le voy a pedir que por favor busque en la escritura, en la carta, la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Y una vez que lo tenga puede indicar con un amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Voy a hacer la lectura de la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos, amigos, por un momento. Y hoy, más que nunca, en el tiempo que vivimos, cada vez resulta más difícil ser cristiano. Ser un verdadero cristiano. Porque ser cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano. Pero ser un verdadero cristiano, un cristiano en toda la extensión de la palabra, un cristiano verdadero, un cristiano auténtico, un cristiano realmente como Dios quiere que vivamos. El día de hoy, hermano, cada día se hace más difícil vivir nuestra fe. Cada día que pasa se complica realmente vivir como nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho difícil? La razón es de que, como nos dice la Biblia, aquí en el pasaje que leímos, que vivimos en medio, observe que dice en medio, no dice afuera, no dice lejos, dice que en medio, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Una versión de la Biblia la traduce en medio de gente depravada y perversa. Ahí usted y yo, en medio de esa gente, en medio de este mundo malvado, perverso, ahí usted y yo estamos. Ahí usted y yo vivimos en medio de este mundo. ¿Sí? Cristo dijo que estamos en el mundo. No podemos escapar del mundo. Aunque algunos tal vez quisieran escapar del mundo, irse a otro planeta, irse a otro lugar donde no vean pecado, donde no vean gente mala, donde no vean gente perversa. Pero déjeme decirle, amado hermano, que eso no es posible. No podemos irnos a ningún lado. Estamos en medio de una generación, en medio de gente depravada, en medio de gente perversa. Aquí estamos en el mundo. Cristo dijo que estamos en el mundo. No podemos irnos a ningún lado. Entonces, y es por eso que muchas veces se hace difícil vivir nuestra fe. Porque vivimos, ¿verdad?, en medio de esta generación maligna y perversa. Y precisamente muchas personas se les hace difícil. Dicen, bueno, ¿y cómo puedo yo ser un verdadero cristiano? ¿Cómo realmente puedo vivir lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo realmente puedo yo ser un verdadero hijo de Dios? Y eso es lo que yo quisiera hablarle, amado hermano, amigo, en esta hora. ¿Cómo es que podemos vivir nuestra fe? ¿Cómo podemos ser realmente verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a lograr tener éxito en el lugar donde Dios nos ha plantado? ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Me prestas atención por un momento? Sí. Ok. Bueno,
Pero antes de que el apóstol Pablo le dijera a los hermanos de Filipo cómo podían ellos resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa, él primeramente les dice cómo no tenían que vivir. ¿Sí? Antes de decirles cómo debían de vivir, primero les dice en el verso 14 que leímos cómo no tenían que vivir. Y en el verso 14 dice: hagan todo sin murmuración ni contiendas. Los hermanos de Filipos, la iglesia en Filipos, la ciudad de Filipos era en ese entonces una colonia romana. ¿Qué quiere decir eso, que era una colonia romana? El ser una colonia romana, al ser los habitantes de Filipos y los hermanos de Filipos ser parte de una colonia romana, uno de los beneficios que tenían era la ciudadanía romana. Es decir, los filipenses, ellos eran ciudadanos romanos. Así como el apóstol Pablo. Algo casi como decir el día de hoy, ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿Verdad? Yo sé que tal vez aquí hay varios que son ciudadanos. Hay otros tal vez que no sean ciudadanos. Otros que están aquí de indocumentados. Yo no sé, ¿verdad? Pero el ser ciudadano romano en ese entonces era algo muy valioso. Algo muy importante. Algo que hacía sentir a las personas orgullosas de ser ciudadanos romanos. Y los filipenses se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Porque uno de los beneficios que les daba la ciudadanía romana es que no pagaban impuestos. Imagínense, no pagar impuestos. ¿A cuánto les gustaría eso? Dígame dónde firmo, ¿verdad? Para ser ciudadano romano, porque así no pago impuestos. Ese era uno de los beneficios de ser ciudadano romano. Así que los filipenses se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Pero el apóstol Pablo les dice en su carta que debían sentirse orgullosos, no nada más por ser ciudadanos romanos, sino porque su ciudadanía estaba en el cielo. Porque eran ciudadanos del reino celestial. Que lo más importante que eran ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios debían de vivir como correspondía a los hijos de Dios. Por eso les dice primero cómo no tenían que vivir. Y les dice: hagan todo sin murmuración ni contienda. Un verdadero ciudadano del reino de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios no debe vivir así. No debe vivir murmurando, es decir, no debe vivir quejándose. La palabra murmurar es eso, quejarse. Estar inconforme, insatisfecho, no estar contento con lo que se tiene, con lo que uno es. Y cuando la persona está insatisfecha, no está contenta, no se siente feliz con lo que es, con lo que tiene, entonces comienza a murmurar, comienza a quejarse. En la iglesia de Filipo parece que había dos hermanas que estaban así en esa condición, estaban contendiendo, no estaban de acuerdo, tenían diferentes formas de pensar. Y por eso Pablo les dice en el capítulo 4 que tratar ese asunto con esas dos hermanas. Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintique, ¿verdad? Pero eso nada más sucedía en la iglesia de Filipo, ¿verdad? Aquí en la iglesia de Fontana no pasa eso. Yo estoy seguro que no, ¿verdad? Nada más ahí en la iglesia de Filipo pasaba. Por eso Pablo les dijo que no debían de vivir así, debían de vivir sin murmuración ni contienda. Si eran hijos de Dios, debían comportarse como tales. Debían estar contentos con lo que tenían. Debían estar agradecidos con Dios por lo que Dios les había dado. Debían aprenderse a contentar. Y eso es lo que Pablo dice en su carta a los filipenses, que él había aprendido a contentarse con lo que tenía. Él había aprendido a tener en abundancia, pero también había aprendido a tener en escasez. En todo y por todo, él estaba contento
quejándose? ¿Cuántos de nosotros estaríamos quejándonos si estuviéramos en la cárcel? Y el apóstol Pablo estaba en la prisión, estaba en la cárcel de Roma. Y es ahí donde escribe la carta a los filipenses, que es la carta del gozo. Y le dice a los hermanos de Filipos: regocíjense en el Señor. Y otra vez los digo, regocijaos, el Señor está cerca. Así que, miren, por eso él podía decir a los hermanos de Filipos que las cosas que hicieran, las hicieran sin murmurar, sin estar quejándose. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas para Dios? Decimos: los hermanos, lo estoy haciendo para Dios, pero lo hiciste murmurando, lo hiciste quejándote, lo hiciste pensando: ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué a mí me pone nada más? ¿Y yo por qué lo hago? ¿Por qué no lo hace el otro? Y lo vienes a hacer y lo haces, pero lo haces de mala gana, lo haces murmurando, lo haces quejándote, lo haces insatisfecho, no estás contento. No, hermano, como hijo de Dios debes hacer las cosas para Él con alegría, con gozo, con contentamiento. No importa lo que te pongan a hacer o no te pongan a hacer, tengas o no tengas, seas o no seas, tú hazlo para el Señor, hazlo para Él, hazlo alegremente, disfruta lo que estás haciendo para Dios. Esa debe ser nuestra actitud para Dios. ¿Sí? Las cosas que hagamos para Dios, vamos a hacerlas alegremente, sin murmurar, sin quejar, como los hijos de Israel ahí en el desierto, que ya cuando estaban en Egipto ahí se quejaban, ¿verdad? Ay, hay mucho trabajo. Ay, mira esto. Ay, no nos dan break. Ay, nos ponen a trabajar más horas extras y no nos pagan. Y ya Dios los saca de ahí. Y al principio muy bien, pero ya en el desierto empezaron a quejarse. Tenemos sed. No tenemos agua para tomar, Moisés. Empezaron a quejarse. Dios les da agua. Luego se empezaron a quejar de que no tenían comida. Dios les da maná. Luego se quejaron de que estaban fastidiados del maná. Ahora queremos carne. Y Dios les da codornices. Y tal vez yo le hubiera dado hasta más, hermano. Tal vez le hubiera mandado esas carnes que venden ahí en el Applebee's o en esos restaurantes, ¿verdad? Sus bistecs y todo. Pero siguieron quejándose. ¿Ven? ¿Cómo? Nosotros no debemos ser así. Esa no debe ser la actitud del Hijo de Dios. Por eso Pablo, antes de decirle cómo debían comportarse como hijos de Dios, les dice cómo no tenían que hacerlo. Háganlo todo sin murmuración y sin contienda. Hagan la voluntad de Dios alegremente. Obedézcanle. ¿Sí? Y en el contexto Pablo pone el ejemplo de Cristo. Si usted lee unos versos antes de este capítulo que leímos, Pablo dice que hay en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Esa es la actitud que debe haber en nosotros, la actitud de Cristo. Usted no ve a Cristo quejándose. Usted no ve a Cristo murmurando. Usted no ve a Cristo diciendo: ¿y yo por qué voy a morir? No, usted ve que Él fue obediente a su Padre en todo. Él aceptó humildemente la voluntad de su Padre y dijo: no se haga mi voluntad, Señor, sino como tú quieras. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Vemos a Jesús aceptando la voluntad de su Padre. Esa debe ser la actitud de nosotros. Pero quiero hablarle en esta hora de tres maneras en las cuales nosotros podemos vivir en medio de esta generación maligna y perversa. Primeramente, debemos, como nos dice ahí la Biblia, debemos de ser irreprochables. Debemos ser irreprochables. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. ¿Sí? Que seamos irreprochables. ¿Qué quiere decir eso? Habla de excelencia. Habla de perfección.
expresa lo que un cristiano es para el mundo. Así es como debemos de vivir para el mundo. Así es como los demás nos tienen que ver. La gente que no sepa que somos cristianos nos debe de ver de esta manera. Nos debe ver que somos personas irreprochables, que no tienen nada que reprocharnos, que no tienen nada que reclamarnos. Que cuando nos vean, aunque no sepan que somos cristianos, con nuestra manera de vivir, podamos nosotros testificarles que somos en realidad hijos de Dios. No vamos a tener tanta necesidad de decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo esto y lo otro, yo tengo una Biblia. No, cuando tú vives de una manera irreprochable, déjame decirte, el mundo va a ver y va a decir, esa persona en realidad es un hijo de Dios. En realidad es cristiano. La gente que te mira, tus compañeros de trabajo, tus amigos en la escuela, cuando te miran van a decir en realidad, esta persona es diferente. Esta persona no es como las demás. Esta persona hay algo que lo hace diferente. Eso es lo que quiere decir irreprochable. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí, que vivamos de esa manera ante el mundo, ante los demás. La gente tiene que vernos así. Por eso el Señor dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, hermano, debemos de vivir ante los demás de esa manera, de una manera irreprochable. Que la gente, cuando nos examine, cuando nos vea, diga, este no es como los demás. Este habla diferente. Este piensa diferente. Actúa diferente. Piensa diferente. Tiene una manera de vivir que impacta. Pero qué triste es cuando no hay diferencia entre nosotros y el mundo. Qué triste es, hermano, cuando no nos identifica, cuando no pueden distinguir realmente quiénes somos. Por eso dice la Biblia que seamos irreprochables. Ante el mundo tenemos que ser irreprochables. Gloria a Jesús. Estamos a la vista. En otra parte el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, que todo el mundo puede leer. Podemos decir, examíname, mírame, escudriña. No tengo nada que esconder. O como dicen en mi país, no tengo cola que me pise. ¿Ya? Pero a ver, mejor no decimos nada, porque si tenemos cola que nos pisen. Tenemos que ser irreprochables ante el mundo. Esa es la manera como debemos de vivir, de una manera irreprochable, que no tengan nada que decir de nosotros. Por eso también el apóstol Pablo en otra parte dice que hasta el enemigo se avergüence, que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. ¿Sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú preséntate como ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, le dice. Sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo en ciencia. Sé ejemplo en todas estas cosas. Dice, tú debes ponerte ejemplo. ¿Sí? Debemos ser irreprochables. También dice la Biblia que debemos de vivir, debemos ser sencillos. En ese pasaje también que leímos, dice la Biblia que debemos ser sencillos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es de que la palabra sencillo quiere decir sin mezcla, sin adulteración. Quiere decir que no hay algo en nosotros que rebaje la calidad de hijo de Dios. Esta expresión sencillo se usa cuando el vino en aquel entonces se rebajaba con agua. Cuando el vino le ponían agua, entonces
ya no era sencillo, ya estaba adulterado, ya estaba mezclado con agua. O la leche muchas veces también la mezclaban con agua. Entonces ya no era leche con agua. O los metales. Los metales, usted conoce, ¿verdad? El oro, la plata, esos metales preciosos. Mientras más puro sea el oro, es decir, mientras menos mezcla tenga con otros metales, es más valioso. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando dice que nosotros como hijos de Dios debemos ser sencillos. Es decir, no debemos mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, sí. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos mezclarnos con el mundo. Debemos estar libres de mezclas, de alteraciones, de cosas, ¿verdad? De motivos ilegítimos, de cosas, ¿verdad? Que nos contaminen espiritualmente. Es decir, el cristiano debe ser un cristiano puro, un cristiano sincero, un cristiano sincero en pensamiento y en carácter, que sea el mismo aquí en la iglesia y que sea el mismo en su trabajo, que sea el mismo aquí en la iglesia y que sea el mismo en su casa, que sea el mismo aquí en la iglesia y sea el mismo allá afuera. No importa dónde esté, va a ser el mismo. No va a tener alteraciones, no va a tener mezcla, no va a tener nada que lo contamine. Va a ser un cristiano sencillo, auténtico, simple, sin nada más. ¿Se da cuenta? Esa es la manera como debemos de vivir. Así debemos ser. Cada uno de nosotros debe ser así. Un cristiano sencillo. Y ante Dios dice el apóstol Pablo, que debemos ser sin mancha. Dice que debemos ser irreprochables ante el mundo. Con nosotros mismos debemos ser sencillos. Y ante Dios, ante Él, porque la responsabilidad es triple. Ante el mundo allá afuera, con nosotros y ante Dios. Ante Dios tenemos que ser sin mancha. Y esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo para sin mancha describe lo que es el cristiano ante los ojos de Dios. Esta palabra en los tiempos bíblicos se usaba para los sacrificios que se ofrecían en el altar para Dios. Los sacrificios que se ofrecían a Dios en el altar. Los sacrificios que la gente tenía que llevar a Dios debían ser sin mancha. Los animales que se le ofrecían a Dios tenían que ser sin defecto. No debían tener ninguna mancha. Lo que se le ofrecía a Dios, lo que se le ponía en el altar del sacrificio, tenía que ser lo mejor, lo más puro. No debía tener ningún defecto, ninguna mancha. Por eso en la ley dice que no se le debía ofrecer al Señor ningún animal que estuviera cojo, que estuviera ciego, que estuviera defectuoso, que estuviera enfermo. Nada de eso se le podía ofrecer a Dios. A Dios se le llevaba lo mejor, el animal sin defecto, sin mancha, el primogénito, lo más especial, el más gordo, no el más flaco, el más gordo, el mejor. Y esa es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo cuando dice que nosotros debemos ser sin mancha. Es lo que él quiere decir. Y en otra parte en Romanos dice: os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, amados hermanos, nosotros ante Dios debemos ser ese sacrificio perfecto, ese sacrificio de olor agradable. Nuestra vida debe de subir como un perfume delante de la presencia de Dios, y Él se agrade de esa ofrenda, de ese sacrificio
mancha y decirle: Señor, aquí estoy yo, acéptame. Gloria a Dios. Esa es la manera como debemos ofrecernos a Dios. Sin mancha debemos llegar delante del Señor, decirle: aquí estoy, Señor. Aleluya. Por último, finalmente, dice la Biblia que si vivimos de esa manera y somos irreprochables, sencillos y sin mancha, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué dice aquí la Biblia? Entonces seremos esas lumbreras. Seremos esas antorchas. Seremos como estrellas que van a brillar en el firmamento. En medio de tanta oscuridad, en medio de tanto pecado que hay hoy día alrededor del mundo. Y muchas veces hasta nosotros como cristianos decimos: hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tantas cosas horribles que están pasando. ¿Sabe qué, hermano? En vez de estar diciendo todo eso, ¿sabe qué? Seamos esas estrellas, esas antorchas que alumbremos en medio de tanta oscuridad, de tanto pecado, de tanta maldad que hay a nuestro alrededor. Seamos esas luminarias, seamos esas lumbreras, seamos esas antorchas, seamos esas estrellas que alumbren en el firmamento, que se manifiesten, que sean visibles. Es en medio de tanta oscuridad que usted puede apreciar la belleza, la luz de las estrellas, ¿verdad que sí? Así es el día de hoy, es en medio de tanta maldad y de tanto pecado, cuando nosotros los hijos de Dios vamos a resplandecer, vamos a alumbrar, vamos a brillar en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad. Es ahí donde se debe ver nuestra luz. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel debió ser ese pueblo que alumbrara a las naciones paganas que habían a su alrededor. Pero ¿sabe qué? Fracasaron. Como dice Deuteronomio 32:5, dice ahí que ellos fueron una generación torcida y perversa. Es decir, no se comportaron a la altura como hijos de Dios. Fracasaron. Ellos fracasaron. Ellos debieron ser luz a las naciones. Ellos debieron resplandecer, que las otras naciones conocieran al Dios de Israel, pero ellos fracasaron. Y de acuerdo a Deuteronomio 32:5, el Señor se refiere a ellos como una generación torcida y perversa. Ahí donde ellos fracasaron, es donde usted y yo debemos levantarnos como la generación de estos últimos días, que resplandezcamos como antorchas, como estrellas, como lumbreras en el mundo. Nosotros los cristianos hemos de ser luces en el mundo. Y mire, aquí hay algo, y con esto voy a terminar. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para referirse a lumbreras, ¿sabía usted que es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, de los versos 14 al 18, para referirse a las lumbreras que Dios puso en el firmamento cuando Él creó los cielos y la tierra? Esa es la misma palabra. Es la palabra que utiliza Pablo, es la misma que utilizó Moisés en Génesis, nada más que en hebreo, para referirse a las lumbreras, para referirse al sol, para referirse a la luna, para referirse a las estrellas en la creación. Así como el sol, la luna y las estrellas alumbraron la creación de Dios y separaron la luz de las tinieblas, así el día de hoy, mis amados hermanos, como lumbreras, vamos a separar la luz de las tinieblas. La gente se va a dar cuenta
nuestra luz. Nosotros debemos ofrecerle a este mundo torcido y pecador una luz en medio de tanta oscuridad. Nuestra luz debe derramarse sobre las tinieblas del mundo moral y espiritual. Usted no tiene que reprender las tinieblas. Que muchos cristianos se la pasan reprendiendo las tinieblas. Reprendo tinieblas, oscuridad. No. ¿Sabe cómo se van las tinieblas? Tienen que prender la luz. That's it. Just turn on the lights and darkness will disappear. We will not have more darkness. No tendremos más oscuridad. Si apagáramos las luces aquí en este momento, se quedaría oscuro. ¿Cómo se van a ir la oscuridad? ¿Reprendiéndola? Simple y sencillamente prende la luz y las tinieblas desaparecen. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Algunos dicen, yo no puedo vivir así. Es difícil. Varios hermanos de la iglesia a veces llegan conmigo como pastor. Dicen, pastor, es difícil vivir como dice la Biblia. Es difícil ser realmente un cristiano como uno tiene que ser. Me dicen, se acercan, me dicen eso. Y yo les digo, no, hermano, no es difícil. Y se ponen así como contentos. Les digo, no es difícil. Es imposible. Usted y yo no podemos. Usted y yo no podemos. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero ¿sabe qué dice el verso 13? Y con eso le voy a pedir que se ponga de pie en esta noche. De Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no vamos a poder, pero Dios nos da el poder para poder vivir como realmente sus hijos. Y es ahí donde está el problema, que muchos no pueden vivir porque tratan de ser ellos. No somos nosotros, es Dios quien obra a través de nosotros por medio de su poder para que vivamos como Él quiere que vivamos. Así que en esta noche, mi amado hermano, yo quisiera invitarte para que te desafío en esta noche, para que seas una estrella que alumbre en el firmamento, para que tu luz resplandezca en medio de tanta oscuridad, para que seas una antorcha en el lugar donde Dios te ha puesto. Yo quisiera desafiarte en esta hora. ¿Y cuántos quisieran a partir de hoy ser esa luz que alumbre en su trabajo, que alumbre en su hogar, que alumbre en la escuela, que alumbre donde quiera que vaya, y los demás puedan ver que son verdaderamente hijos de Dios? Yo quisiera invitarte en esta noche, si gusta pasar aquí adelante, aquí al frente o ahí en tu lugar, buscar un lugar para decirle al Señor: Señor, yo quiero ser esa antorcha, yo quiero ser esa lumbrera, yo quiero ser esa estrella que resplandezca, yo quiero realmente vivir como tú dices en tu palabra. Yo quiero ser una luz que resplandezca en medio de tanta oscuridad. Aleluya. Una luz tal vez no alumbre mucho, pero ¿sabe qué? Cuando se juntan varias, tal vez un solo foco no alumbraría mucho, pero cuando se prenden varios,
se ve mejor, se alumbra mejor. Así somos nosotros. Tal vez solo somos una pequeña luz, pero ¿sabes qué? Cuando estás con tu hermano, cuando te unes con otra luz, cuando otra luz se prende, ¿sabes qué? Entonces va a haber más luz y las tinieblas van a desaparecer y vamos a alumbrar en medio de tanta oscuridad, y las naciones verán que en realidad somos los hijos de Dios, somos el pueblo del Señor. Así que, amado hermano, en esta hora el desafío es para que alumbre en medio de la oscuridad, para que alumbre, para que brille tu luz en medio de las tinieblas, para que resplandezcas con la luz de Jesucristo, para que a partir de hoy sea la gloria de Dios que resplandezca en tu vida y puedas llevar esa luz a las naciones, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a todos aquellos que están en oscuridad en esta hora. Que se encienda tu luz. Tal vez se ha apagado tu luz, pero en esta noche para decirle: Señor, enciende mi lámpara, enciende mi vida con tu luz, que mi luz brille, que la luz de Cristo resplandezca en mí. Levántate y resplandece, dijo el profeta Isaías, porque ha venido tu luz. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de resplandecer. Ya dejemos de murmurar y de quejarnos. Ya dejemos a un lado toda contienda y empecemos a resplandecer, porque ha venido tu luz. Ha venido la luz. Aquella luz vino al mundo. Aquella es la luz verdadera que alumbra este mundo. La luz que va a alumbrar este mundo es Jesucristo. Es por medio de Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Que podamos resplandecer como luminares, como estrellas en el firmamento. Señor, que nuestra luz brille delante de los hombres. Iglesia, tenemos un desafío muy grande. Tenemos un reto muy grande. Estamos en medio de una generación perversa. El pecado cada día es más grande. La maldad aumenta. El pecado aumenta. La perversidad aumenta. La injusticia, las tinieblas, el pecado. Es ahí donde debemos de brillar. Es ahí donde debemos ser luminares. Es ahí donde tenemos que ser esas lámparas que alumbren en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la noche. Cada día se va a poner más oscuro. Cada día el mundo se va a oscurecer más por el pecado. Pero es ahí donde nuestra luz debe resplandecer. Es ahí donde debemos demostrar que en realidad hay una luz verdadera que alumbra a todo hombre. Debemos de guiar a este mundo a esa luz. Ser ese faro que alumbre en la oscuridad. Ser ese faro que dirija a aquellos que están perdidos en el mar de las tinieblas y los guía a puerto seguro. Así que en esta hora, iglesia, yo te pido, dile a Él en esta noche, dile a Él que te vas a levantar como esa luminara, que te vas a levantar como esa antorcha
Como esa lumbrera que alumbre